Capítulo 12. Los Caballeros Cuervo. Al mover la aguja, la música comenzó a fluir. El aria de una ópera, interpretada por el fonógrafo colocado sobre el mueble de caoba, rompió al instante el silencio que llenaba la sala de recepción del anexo. Matías cambió la frecuencia varias veces para dejar fluir un género musical diferente, el vals, y luego se recostó en el sofá. La melodía era brillante y alegre. Sus largas yemas de los dedos, rozando ligeramente el reposabrazos, marcaban lentamente el ritmo. El reloj de escritorio en la consola opuesta indicaba que eran las 5. La mirada de Matías se centró brevemente en el florero de rosas mal arreglado junto al reloj y pronto giró la cabeza hacia la ventana. El viento se enfrió a medida que se acercaba la noche. El viento del río agitó su túnica antes de adentrarse en el bosque. Matías extendió la mano y abrió una pequeña caja de plata colocada al final de la mesa de dibujo. Mientras cogía un cigarrillo de la cajetilla y lo encendía, el vals había terminado. Matías fumó lentamente, escuchando la estridente música de cuerdas que seguía. La tarde de verano era aburrida y silenciosa. Cuando la canción terminó, Matías recogió las gafas de Leila, que había tirado descuidadamente en la bandeja junto a él. Matías se las acercó a la cara. Sus ojos parecían estar bastante mal, porque el mundo que veía a través de las lentes era vertiginoso. ¿Sería por eso que siempre fruncía el ceño? De repente pensó en la niña que lo miraba con el ceño fruncido. La niña escuálida y sin pretensiones cuyos ojos brillaban a pesar de su apariencia. La niña que se suponía que se quedaría un breve tiempo había crecido en el mundo de Matías y se había convertido en una mujer. El rostro esbelto de la mujer, con las finas gafas de montura dorada, se superponía al rostro de la niña escuálida. La mujer de ojos brillantes aún conservaba ese aroma fresco y dulce. Era la fragancia de una rosa, la flor que llenaba el jardín de verano de Arbis. Tras exhalar una larga bocanada de humo de cigarrillo, Matías salió al balcón que se extendía hacia el río, sujetando con delicadeza las gafas de Leila. Su sombra se alargó al vomitar juguetonamente y atrapar las gafas varias veces. Leila. Susurró en el caluroso verano. Leila Llewellyn. Le molestaba tener que hacer cosquillas en la punta de la lengua para pronunciar su nombre con fluidez. Tras regresar al salón, Matías guardó sus gafas en el cajón de la consola. Al cerrar el cajón, el recuerdo de los ojos verdes que veía por encima de sus gafas se desvaneció. Matías fue al baño y se dio una larga ducha. Se cambió de ropa y se depiló el pelo. Para cuando salió del anexo para asistir a la cena, volvía a ser el perfecto duque de Arbis. ¿Y si el cuervo se lo lleva otra vez?, preguntó Bill en tono de broma. Leila, sentada a la mesa con una expresión seria, se encogió de hombros. Bueno, espero que no. Solo digo. Son de esos pájaros que se vuelven locos si ven algo brillante. ¿Recuerdas? Tu horquilla. Bill se echó a reír. El rostro de Leila se endureció al recordarlo, pero pronto rió con él. El tío Bill le había comprado a Leila una horquilla brillante para su 13º cumpleaños. La eligió la señora Mona, quien había investigado el tipo de horquillas que les gustaban a las chicas de su edad. Leila intentó conservarla con cuidado. Si Bill no hubiera dicho que la tiraría si no se la ponía enseguida, podría haber estado dormida en su cajón para siempre. Pero el primer día que se la puso, la horquilla tuvo su cruel destino. El cuervo se llevó la que Leila había dejado brevemente en la cerca para cuidar el jardín. Fue un incidente que hizo que Leila, quien solía amar a todas las aves, despreciara a los cuervos. Si no lo encuentras, dímelo, Leila. Bill tensó la voz como si estuviera pidiendo algo. No tienes que ponerte así porque puedo comprarte uno nuevo. ¿De acuerdo? De acuerdo, tío. Leila sintió con gusto. Lo haré. Pudo responder porque estaba completamente segura de que sus gafas estaban en el muelle, donde se las había quitado antes de zambullirse en el río. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando Leila salió a la orilla del río, estaba desolada. Intentó registrar a fondo el muelle y los alrededores del anexo, pero no encontró sus gafas por ningún lado. El delantal desabrochado seguía en su lugar, pero solo faltaban las gafas. Pensó que el viento se las había llevado, pero debido al delantal en el muelle, descartó la idea. Estaba segura de haberse quitado primero las gafas y luego el delantal. Era imposible que sus gafas desaparecieran solas. Imposible. ¿Quizás?
Leila husmeó frente al anexo y luego negó con la cabeza como si fuera una tontería. No hay razón para que el duque se lo lleve. Leila se giró con los hombros encorvados. Lamentaba no haber vuelto antes a recoger sus gafas. Solo tenía miedo de encontrarse con el duque. ¿De verdad eres tú? Leila murmuró, mirando fijamente al cuervo posado en la rama. El cuervo ladeó la cabeza varias veces y pronto voló hacia el bosque lejano. Con rostro decidido, Leila apretó los puños. Empezó a caminar a pasos amplios. Primero iba a regresar a su cabaña, desayunar y reflexionar con la mente más clara. El sospechoso parecía ser uno de los dos. El cuervo, o el duque. La paloma blanca como la nieve estaba sentada junto a la ventana. Cahill, quien giró la cabeza con indiferencia, sonrió y abrió la ventana. «Hola, Phoebe». La paloma no huyó a pesar de que él extendió la mano. Cahill, con naturalidad, sacó la carta de la pata del ave. La paloma de montaña, Phoebe, era la mensajera de Leila Llewellyn. Obsesionada con las aves desde la infancia, leyó un libro sobre palomas capaces de entregar cartas, así que un día, tuvo la gran ambición de tener una paloma suya. Claro. Adelante. Cuando Cahill se burlaba de su ambición, jamás imaginó que ese día llegaría hasta que la antigua precursora, casi legendaria, entró volando repentinamente por la ventana de su habitación. La perseverante Leila Llewellyn lo había logrado. Leila, quien no se rindió a pesar de sus muchos fracasos, logró entrenar al pájaro. Era finales de la primavera de hace 2 años cuando Phoebe entró por primera vez por la ventana de Cahill. Él la abrió y una paloma que traía la carta de Leila lo miró fijamente. Era una hermosa paloma con brillantes plumas blancas y ojos negros. «Hola, señor Edman». La carta de Leila que trajo la paloma ese día contenía solo una breve línea. Pero Cahill pudo leer muchas otras cosas. La emoción de Leila por su éxito. Los ojos de Leila brillaban de alegría. Leila. Mi querida amiga, Leila. Palomas entregando cartas en un mundo como el de hoy. Cahill se rió de lo absurdo, pero lo comprendió. Para Leila, Phoebe era, por así decirlo, un teléfono. En una cabaña sin teléfonos, las palomas que llevaban cartas eran bastante eficientes. Pero la carta de hoy del mensajero de Leila contenía noticias trágicas. Decía que había perdido sus gafas. Tenía que ir a buscarlas. No pudo cumplir su promesa de ir a la biblioteca. Y que lo sentía mucho. Después de terminar su tarea, Phoebe se apartó de la ventana mientras Cahill leía la carta con semblante serio. Cahill guardó la carta doblada entre el grueso libro que estaba extendido sobre el escritorio y salió corriendo de su habitación. «Cahill Edman. ¿Vas otra vez a casa de Leila?» La señora Edman frunció el ceño al ver a su hijo bajar las escaleras, pero Cahill sonrió en silencio. «Tienes que estudiar, Cahill». «Lo haré en casa de Leila». Cahill salió por la puerta principal, dejando solo una respuesta animada. La brillante bicicleta plateada pasó junto a la casa de Edman. Al entrar en el territorio de Arvis, Cahill pedaleó frenéticamente, cada vez más impaciente. No le interesaba ir a la biblioteca. Había hecho la promesa de estar con Leila. Estaba preocupado por ella. Esas eran las gafas que había comprado con su esfuerzo. Le dolía el corazón al pensar en Leila, la tonta que ahorraba y ganaba dinero haciendo mermelada y vendiéndola solo porque le preocupaba ser una carga para el tío Bill. ¿Cahill?» Cuando la bicicleta se detuvo con un chirrido, Leila, que estaba tendiendo la ropa, lo miró sorprendida. «¿Encontraste tus gafas?» «No. Todavía no». El rostro de Leila se tornó hosco. «Te compraré unas nuevas». Cahill soltó, molesto al ver a Leila deprimida. «Cahill. ¿Tú? ¿Por qué?» Leila respondió con confusión en la mirada. Cahill comprendió de repente lo que había dicho. Sus sentimientos lo dominaron tanto que había olvidado qué clase de persona era Leila. «Gracias, Cahill, pero no puedo». Leila sonrió radiantemente, como para evitar que se avergonzara. «Y yo, de verdad, quiero encontrar mis gafas». A diferencia de sus labios sonrientes, sus ojos eran firmes. Cahill conocía bien esos ojos. Eran los ojos de Leila Llewellyn, la mujer testaruda que no se rendiría pase lo que pase. «Seguro que los encontraré». Leila llevaba días revolviendo el bosque.
El hijo del médico estaba con ella. Sus vanos esfuerzos eran tan admirables que Matías fingió no saberlo. Era bastante entretenido verlos buscar entre los inocentes nidos de pájaros. ¿De verdad no lo sabes o finges no saberlo? Matías detuvo sus piernas mientras subían las escaleras del anexo y luego contempló la vasta extensión del bosque junto al río. Estaba a punto de aburrirse de sus tonterías. También se estaba aburriendo de visitar este lugar durante los últimos días, sonriendo con sorna ante sus intentos de búsqueda a pesar de su apretada agenda. Matías continuó subiendo las escaleras mientras se cepillaba lentamente el pelo, despeinado por el fuerte viento. Essen, que lo seguía, dio un paso atrás tras abrir la puerta silenciosamente. Matías se dirigió directamente a la sala de recepción. En lugar de sentarse en el sofá, como siempre, se apoyó en la ventana, mirando al bosque. El marqués Lindman llegará hoy alrededor del mediodía. Reed llega antes de lo previsto. La señora me ha ordenado que pague. Atención especial al almuerzo. Le pidió al maestro que se uniera si no tenías ninguna cita previa. Lo haré. La cortina de gasa que cubría la mitad de la ventana se hinchó lentamente con la ráfaga de viento. Cuando la cortina se desinfló, Matías entrecerró los ojos al ver el sendero bañado por la tranquila luz del sol. Leila estaba de pie bajo el árbol al final del camino. Daba vueltas alrededor del árbol con las manos juntas. Quizás no sea tan tonta. Matías sonrió en silencio y centró su atención en los informes de Essen mientras la criada de mediana edad le servía agua fría con limón. El tintineo del hielo en el vaso era bastante agradable. Cuando la criada y el mayordomo se marcharon tras terminar su trabajo, Matías contempló el paisaje al otro lado de la ventana con la copa de cristal de cuello largo en la mano. Leila comenzó a acercarse al río cuando la criada y el mayordomo se perdieron por completo de vista. Poco después, sonó el timbre de la tranquila casa. Matías se levantó lentamente de su asiento.